2:37. Bienvenido, Ángel Agudo Medina, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado, ya sabes, como siempre, estar con vosotros. Muy y yo digo cambio de armario porque es una palabra que utilizas tú, ¿verdad? Claro que sí, Julia. También el cambio de armario en nuestra zona jardinada en casa. Y cuando hablamos de temporadas, hablamos también de ese cambio de armario. Es decir, acaban los cultivos anteriores o terminan esos cultivos anteriores, hemos plantado petunia, hemos tenido geranios, hemos tenido vincas y ahora damos paso a esa estación de otoño-invierno. Y es necesario hacerlo y también. Y es necesario, si queremos seguir dando color en nuestro jardín, es necesario apostar por estas plantas que traemos hoy, que son esas plantas que nos van a acompañar durante esta etapa a poner ese color y esa elegancia a nuestro jardín. ¿Y qué nos propones? Si te parece, vamos a empezar hablando de pensamiento y viola, ¿vale? La textura y sus colores le hacen una planta muy agradable y muy alegre para la época de otoño. Sí, porque es verdad que el otoño, ya sabes, que tiene esos colores grises, no sé, que te da la sensación como que oscurece todo. Pues esa multitud de colores que nos ofrece tanto la viola como el pensamiento nos van a alegrar el jardín. Diferencia de uno y de otro, Julia, como vemos, es la disposición de sus colores de las flores y el tamaño de sus flores. Viola, flores más pequeñitas, pensamiento, flor más grande. Pero propones combinarlas, ¿verdad? Se pueden combinar perfectamente. Además, pensamiento y viola nos da mucho juego a la hora de combinar en nuestro jardín. Me gusta. De la viola y el pensamiento, Julia, nos vamos a ir al alelí. ¿Sabes que el alelí, que es esto que tenemos por aquí, es una planta que aparte de sus flores, florece en racimos terminales y nos aporta esa fragancia que también nos gusta en nuestro jardín, ¿vale? Del alelí nos vamos a ir al antirrinum o boquita de dragón o conejillos o dragonaria. Igual, multitud de colores, Julia, desde el blanco, rosas, naranjas, rojos, etcétera, para deleitarnos durante estos meses. Del antirrinum nos vamos al ciclamen, Julia. Ciclamen mini y incorporamos ciclamen dis, que ya lo hablamos. Más que los ciclamenes es una novedad. Súper duraderos. Sí. Además hay que decir que sus flores se pliegan sobre sí mismas, construyendo bellas y singulares flores. Sí, es verdad. Es la elegancia es una de las plantas más elegantes del otoño. La elegancia y el color en los meses más fríos. Sí, es verdad. ¿Vale? No nos podemos olvidar, Julia. A mí me recuerda un poco a la orquídea. Sí, pero no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que es ese porte de flor elegante, de flor. Vemos la elegancia de cómo sube sus tallos, los expone arriba en la época más fría y nos da ese colorido. En el jardín también parece que hay como clases sociales, ¿verdad? Así es. Pues al ciclamen le vamos a poner la más alta, ¿vale? Esa elegancia. Como bien decimos, ciclamen mini. Sería portada de ciclamen dis. Sí, eso. Ahí es. Ciclamen dis, ciclamen mini. Ciclamen mini hay que recordar que tiene flores más pequeñas, pero tiene también un periodo largo de floración, como el ciclamen, que florece hasta la primavera, hasta que viene el clima más cálido. Hay que recordar, Julia, que en la época cuando viene el calor fuerte, nuestro ciclamen pasa a un estado latente, es decir, el bulbo lo tenemos dentro de tierra, pero desaparece la parte aérea. No hay que desecharlo porque luego al año siguiente, con el descenso de temperaturas, volverá a deleitarnos con esa floración. Del ciclamen nos pasamos, Julia, al aster, o conocida margarita de otoño, ¿vale? Es decir, tenemos margaritas de primavera, de verano y también de otoño. Y ahora hablaremos del ureos, que también nos hace invernal. Por lo tanto, tenemos margaritas en todas las estaciones. En unas épocas más, en otras menos, pero tenemos margaritas. El aster es una herbácea perenne, igual, es una flor, si la vemos, sencilla y muy alegre. Y es una planta de fácil cuidados o de fácil mantenimiento. No nos podemos olvidar del Dianthus chinensis o clavelina. Dianthus chinensis o clavelina, planta herbácea que podemos encontrar en las dos estaciones, tanto en primavera como en invierno. Igual, nos florece ahora en los meses para poner ese color. De ahí nos vamos a Alisum lobularia marítima, Alisum o canastilla de plata. ¿La chiquitica? Sí. Es una planta de flores pequeñitas. ¿La enseño? De porte tapizante, con un agradable olor que nos ayuda pues a eso, a hacer jardines con rocalla, a tapizar en sí, o de porte también colgante. De la Alisum, Julia, nos vamos a la caléndula o botón de oro. Colores intensos en amarillo y naranja para realzar esa floración invernal. Y a mí esta me ha llamado la atención, porque esta me recuerda un poco a lo que nos encontramos en las calles, en los pueblos, ¿verdad? Que crecen de manera natural. Es una planta que vamos a incluir como un pequeño arbusto que nos va a deleitar con esas flores amarillas, conocida como margarita amarilla, y nos va a deleitar con esa floración invernal. Sí, además es una planta, Julia, cuando hablamos de rusticidad de una planta, que me gustan a mí, de la podemos hablar de tal, pero ahí está el Eurior prestándonos esa
rusticidad y ese colorido en la época invernal. A lo mejor no estaba en la portada de Hola, pero también ocuparía portadas de entrevistas, ahí tendría un huequecito, le podríamos hacer un huequecito ahí en su espacio. Seguro que sí, pues hueco siempre tienen ustedes, nuestros espectadores, que ya saben, nos escriben un WhatsApp o nos llaman por teléfono y nosotros contestamos. Bueno, contesta Ángel rápidamente. Hay que recordar, Julia, que pensamiento, viola, lelí, antirrinum, dianthus, ciclamen, ciclamen mini, belis, crisantemus, euriod, caléndula, todas esas plantas y alguna más nos van a acompañar durante esta época. Por lo tanto, no podemos decir que en el invierno no tenemos color en el jardín. Pues dicho lo cual, vamos a contestar a nuestros espectadores. Ahí tenemos una llamada, un WhatsApp de Paloma. Dice, a mi mandarino chino le han salido estas cositas blancas. ¿Qué le ocurre? Vale, ahí estamos hablando, Julia, de la temida cochinilla, ¿vale? Cuando llega a ese estado la cochinilla es que la hemos dejado tiempo en la planta. O sea, lleva ya tiempo. Sí, lleva tiempo. Por lo tanto, vamos a hacer tratamientos con un insecticida específico para las cochinillas, puesto que la cochinilla hay que tratar con su producto y a la vez ser muy insistente para erradicarlas. Tratamientos de intervalo de 15 días y valoramos el estado de esa planta. Es muy importante, Julia, erradicar luego esa melaza, que es el excremento de esa cochinilla, para que posteriormente no se nos asiente el hongo negrilla. Pues nos llaman también los espectadores de Toledo a Conchi y Avelina. Y tienen las dos la misma pregunta, porque las dos tienen hortensias, tienen flor, les gustaría trasplantarlas, pero no saben cuándo. Es buena época para trasplantar la hortensia, Julia. Es una planta que no sufre... Puede quedar la Conchi y la Avelina, ¿eh? Claro que sí. Es una planta que no sufre con el frío y hay que recordar que ese tipo de planta es mejor aprovechar ahora el otoño, esta temperatura que tenemos... A trasplantar las hortensias. Muy bien, salen de tratar al patiejo, ven en compañía y trasplantando. Hay que recordar, Julia, eso sí, con sustrato para plantas acidófilas. Eso sí, plantas acidófilas, siempre sustrato adecuado. Más preguntas que tenemos. Un WhatsApp que nos envía nuestra amiga Rosario. Dice que tiene esta planta y que se le están cayendo las hojas. ¿Qué le puede hacer? Pues ahí le vamos a decir a Rosario que los ficus, tanto Benjamina, Daniele o los Twilight en este caso, son muy sensibles al estrés, tanto hídrico como de cambio de temperatura. Por lo tanto, vamos a tener paciencia y si se produce esa defoliación muy grande, lo que hacemos es le abonamos y si perdemos mucho follaje, hacemos un despunte en las ramas laterales para que vuelva a hacer otra brotación. Lourdes nos llama desde Cuenca y ella tiene un rosal. Y resulta que el rosal está seco y las hojas muertas. Te ha dado así susto, ¿eh? Ahí tenemos que hablar... Susto muerte, como... Ahí tenemos que hablar de algún hongo que haya marchitado tanto la hoja como los tallos. El percal. Por lo tanto, ahí lo que vamos a hacer es vamos a podarle lo más bajo que podamos hasta sanear que veamos algún punto del tallo verde y esperar abonándole a ver si le podemos salvar. Ay, a ver si hay suerte, luego nos mandas una fotejo con los consejos que te ha dado nuestro Ángel. Una foto de WhatsApp, a ver que nos la envía. Nos dice nuestra amiga Teresa que qué le pasa a su platanero, que se le están secando las hojas. Vale, ahí muchas veces, Julia, es muy común cuando aparecen esos tonos negros en las puntas de las hojas, probablemente el exceso de riego provoque hongos en nuestra planta. Ahí debemos de tratar con un fungicida, hacemos igual tratamientos de intervalo de 15 días y valoramos el estado de la planta. Muy bien. Más preguntas. Nos llama nuestra amiga Pepi desde Ciudad Real y ella tiene un Anthurium. Y las hojas del Anthurium están muy, muy feas. A ver qué puede hacer. Vale, ahí lo que vamos a hacer, Julia, hay que recordar que el Anthurium requiere de unos riegos moderados, dejando de secar casi el sustrato de un riego hacia otro. Por lo tanto, si cometemos el error de regar más, vamos a regar un poquito menos y le vamos a abonar. No viene mal, Julia, cuando vemos la hoja un deterioro, tratarle con algún fungicida, por si en algún momento nos ha cogido alguna enfermedad fúngica por hongos. O sea, que viene bien complementarlo con eso. Pues otro WhatsApp, a ver qué nos preguntan. Nos dice nuestra amiga Paloma, también Paloma, oye, muchas palomas, Palomita, se le están secando las puntas a mi planta, ¿qué puede hacer? Vale, muchas veces cuando se nos secan así, con esos tonos más claritos, Julia, probablemente nos pidan paso de otro volumen, otra maceta mayor. Hay que recordar que las plantas, cuando necesitan un trasplante, muchas veces nos lo reflejan en las puntas de sus hojas. Por lo tanto, un volumen el doble tamaño que tenemos y utilizar siempre el sustrato adecuado para cada planta. Como las puntas del pelo, cuando las ves un poco requemadas, dices algo pasa. Sí, siempre hay una semejanza, Julia, en plantas, vida, nosotros... Pues sabes que nos llama también Mercedes desde Villarrubia de Santiago, en Toledo, y ella tiene un hibiscus. Y resulta que, dice ella, ¿se hielan los hibiscus? Vale, ahí tendríamos que preguntar qué tipo de hibiscus tenemos. Si tenemos hibiscus syriacus, no se nos hiela. Y el hibiscus syriacus es el que es de hoja caduca. Y luego tenemos un hibiscus rosa sinensis, que es de hoja perenne. Que nos diga si es
De hoja perenne o de hoja caduca. Si es de hoja perenne, lo tenemos que resguardar del frío porque es muy sensible al frío. Y si nos tira la hoja en la época de otoño-invierno, hablamos del Syriacus, que el Syriacus lo podemos dejar perfectamente en el frío. Pues Mercedes, si quieres, compruébalo y ahora nos preguntas. O si no, nos mandas una foto y ya nos dice exactamente qué tipo es. Otro WhatsApp que tenemos ahí con foto, es que así la vemos. Y puede evaluar mejor nuestro Ángel. Dice que qué puede hacer con ese jazmín que se le ha secado mucho. Vale, pues ahí, Julia, lo que vamos a hacer, vamos a recuperarle abonándole con ese humus de lombriz, ¿vale? Vamos a fortalecerle para que la siguiente brotación nos la haga perfectamente. Francisca nos llama de La Gineta y resulta que ella quiere trasplantar la planta del dinero. ¿Es el momento adecuado? Lo podemos hacer ahora, Julia, perfectamente, siempre utilizando un sustrato para plantas verdes en este caso. Y recordando que el primer riego de plantación es muy importante y luego vamos reduciendo esos riegos controlando esa humedad. Bueno, pues ya hemos echado el día contigo hoy. Pues nada, Ángel, Julia, qué buen rato hemos pasado. Que no sea excusa de que no tenemos plantas a la hora de decorar nuestro jardín en otoño e invierno. Ya pueden ir a su centro de jardinería, en Fresh Garden están esperando para elegir la planta más adecuada a su jardín. Así es. Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros, un placer. Feliz día. Gracias. Continuamos estando contigo.